Bienvenidos a la segunda edición de Archivo Criminal. En el primer programa te contamos lo que fue la masacre de Panambí y para esta segunda edición tenemos la historia de un múltiple homicida misionero que lleva más de 3 décadas detenido. Muchos conocerán la historia de Carlos Robledo Puch, el asesino serial más conocido de la historia de la Argentina, que lleva 48 años recluido tras las rejas. Pero lo que no muchos sabrán es que en Misiones tenemos un doble homicida que lleva más de 3 décadas detenido y se trata de Domingo Jesús Penteado, la bestia misionera. Domingo Jesús Penteado tiene 64 años actualmente y la mitad de su vida la pasó tras las rejas. Actualmente lleva 25 años ininterrumpidamente dentro de la Unidad Penal 2 de Oberá y se trata del preso más longevo de esa unidad penitenciaria. Los penitenciarios lo catalogan como un preso modelo, colaborador e incluso aseguraron que en sus 25 años de encierro en la Unidad Penal 2 nunca protagonizó ningún incidente, pero para entender por qué lo denominan la bestia misionera hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo y saber cuál es el prontuario que horroriza a todos. Para entender por qué Domingo Jesús Penteado se ganó el mote de la bestia misionera hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo y viajar hasta el año 1984, más precisamente en el mes de octubre, cuando su nombre apareció por primera vez en las crónicas policiales del territorio, cuando asesinó a Bergelina Medina de 60 años, nada más ni nada menos que su propia madre. El hecho ocurrió en Paraje Machadiño, una zona rural ubicada en Arroyo del Medio, a unos 10 kilómetros de la localidad de Leandro Enealem. El cuerpo de su madre fue encontrado dentro de un pozo tapado con piedras y palos. Los exámenes forenses luego dictaminaron que la mujer había sido asesinada a hachazos y fue tan específico el examen de autopsia que estableció también que el cerebro fue totalmente destruido por los golpes perpetrados. En las primeras averiguaciones, Penteado se mostró sorprendido por la situación de su madre y aseguró que ella simplemente había desaparecido. Pero en marzo de 1985, y acorralado por todas las pruebas que ya tenía en su contra, confesó ante las autoridades y en esa instancia aseguró que mató a su madre porque no quería vender la chacra. Ante semejante confesión, Penteado fue llevado ante la justicia por el matricidio de su madre y en esa instancia fue declarado inimputable porque no era capaz de comprender la criminalidad de sus actos y como consecuencia de ello fue trasladado a un pabellón especial que se había instalado en la Unidad Penal 1 de Loreto. En ese lugar Penteado estuvo aproximadamente 7 años detenido hasta que en 1992 la justicia dispuso de su liberación y lo entregó en guarda a un ex convicto que ofreció hacerse cargo de él y a cuidarlo en su propia vivienda. Pero su estadía en esa vivienda tampoco duró mucho, porque a los pocos días ese ex convicto que había ofrecido a cuidarlo fue hasta la policía y otra vez denunció que Penteado nuevamente había ganado las calles y el miedo otra vez asolaba Misiones. Una vez en la calle y en la clandestinidad, Penteado dio inicio a un nuevo tendal de delitos que incluyeron abigeato, hurtos y hasta un nuevo asesinato que volvió a sacudir a la provincia de Misiones. Fue en abril de 1995 cuando Penteado mató por segunda vez. La víctima fue una adolescente de apenas 16 años identificada como Norma Esther Sequeira. La joven vivía con sus padres en Colonia Victoria, un paraje rural en la localidad de San Vicente. Ese 22 de abril de 1995, Norma Esther Sequeira se levantó temprano, lavó ropa, cocinó para sus padres y luego puso a hornear un pan para su sobrino. A la tarde se dirigió rumbo a la casa de su hermana, ubicada a pocos kilómetros de allí, pero nunca llegó. Su desaparición recién fue constatada un día después, cuando su padre y su hermana se encontraron por casualidad en el medio del camino y se preguntaron por Norma. Ninguno de los dos sabía dónde estaba la adolescente. A partir de ahí la desesperación se apoderó de todo el pueblo y todos juntos salieron en búsqueda de la joven. Búsqueda que culminó a las pocas horas cuando el cuerpo de la muchacha fue encontrada en una zona de montes a unos 18 kilómetros de la localidad de San Vicente. Los detalles del crimen son horrendos. La víctima fue degollada, tenía múltiples heridas cortantes por todo el cuerpo y además había sido violada, abuso que incluso fue perpetrado post-mortem, es decir, con la víctima ya sin vida. El cuerpo observé que tenía varios cortes, muchos cortes, tenía alrededor de 13 puñaladas aproximadamente entre la zona de lazo, pechos, hombros, etc. y un corte profundo en la garganta de lado a lado. Eso produjo que tenga un sangrado abundante
y entonces el cuerpo permaneciera prácticamente conservado por el fresco de los días y además por la falta de sangre, ¿no? Dilata la descomposición. Tenía los ojos abiertos, tenía signos de velación y tenía restos de sangre inclusive sobre el cuerpo a modo de fregado, ¿no? Que recuerdo, pregunté a uno de los investigadores qué significaba eso y me dice que probablemente fue violada y probablemente después de las heridas volvieron a violarla. La sombra de Penteado volvió a presentarse ante los investigadores cuando ellos supieron que el hombre estaba rondando por la zona después de su liberación. Obviamente lo hacía en clandestino e incluso se pudo saber que utilizaba varias identidades para despistar a los vecinos y también a los pesquisas que estaban en su búsqueda desde hace varios años. El sospechoso, Domingo Jesús Penteado, se hacía pasar por Batista o Albuena y ahí nos enteramos, con todas las investigaciones que se hicieron, de que él había estado ya cumpliendo condena por el homicidio de la madre en la zona de Alén, Cerro Azul. Recién en mayo de 1995 Penteado pudo ser recapturado. Fue encontrado caminando a orillas del río Uruguay en la localidad del Soberbio, localidad en la que trabajaba como sereno en la chacra de unos vecinos de la familia de la víctima. Estoy hablando de más o menos 13, 14 días en el monte porque se lo encuentra, otra patrulla lo encuentra a Penteado en la zona de El Soberbio. Así que cuando tuvimos las novedades que se le había prendido, fue una alegría total y recuerdo bien porque era el día de la policía, no sé qué. Su detención generó revuelo en toda la zona y los vecinos organizaron una pueblada hasta la comisaría de San Vicente con la intención de lincharlo. Ahí fue donde nació el mote de la bestia misionera. Por el secuestro, violación y asesinato de Norma Esther Sequeira, Domingo Jesús Penteado volvió a ser llevado ante la justicia y en esa instancia fue condenado a prisión perpetua, que en esos tiempos significaba 25 años de prisión. Hoy en día, Domingo Jesús Penteado tiene su pena cumplida y estaría en condiciones de obtener la libertad condicional. Sin embargo, a pesar de su buen comportamiento durante todos estos años, los psicólogos de la cárcel desaconsejan su liberación. Los psicólogos que lo atienden aseguran que Penteado jamás se arrepintió de los crímenes que cometió. El perfil criminal de este homicidio, por ejemplo, se encuadraría perfectamente en uno de los tipos de seriales. Creo que en Misiones fue catalogado ese homicidio como uno de los más graves en esa época y toda la conmoción que llevó a San Vicente y alrededores enteros por la crueldad y la maldad con la que actuaron para violar y asesinar a la joven. El hombre no sabe leer ni escribir y actualmente trabaja en la cocina de la cárcel y en sus 25 años de encierro jamás recibió la visita de familiares. Se sabe que una sola persona se ofreció a hacerse cargo de él nuevamente. Se trata de la esposa de otro ex convicto, pero sin embargo las condiciones necesarias para otorgarle la libertad condicional tampoco fueron cumplidas y de esa forma Domingo Jesús Penteado tampoco fue liberado. En total, de sus 64 años, Penteado pasó 32 tras las rejas, es decir, exactamente la mitad de su vida encerrado. Y por eso, Penteado es uno de los presos más longevos de todo el sistema carcelario de la provincia de Misiones. Es por todo esto que la carrera criminal de Domingo Jesús Penteado, la bestia misionera, es una de esas historias que quedarán marcadas para siempre en el archivo histórico del Diario El Territorio y también en Archivo Criminal.